alegría estar de nuevo aquí. Estamos en este podcast y tenemos que continuar con este tema. Es un tema que verdaderamente tiene tanto que tratar. Por eso hoy traigo otras dos invitadas muy especiales y quiero compartir con ellas este tema. Está Camila Ferro, mi hija. Gracias, Camilita, por estar aquí. Y está Valerie Ferro, otra hija, la esposa de David, mi hijo. Así es que hemos venido tratando un tema que verdaderamente vale la pena continuar porque tiene demasiado que hablar al respecto. Es muy profundo, pero a la vez muy cotidiano y queremos de una manera práctica ayudarle a las personas a ver qué mentiras tienen establecidas en su vida, porque son mentiras que nos paralizan, que nos limitan, que nos dejan estancados y no nos permiten crecer. Así es que si hoy ustedes tienen en mente qué mentiras creen ustedes por lo que hayan vivido o por lo que hayan visto, que son comunes en las personas, que pueden causar grandes traumas y también grandes limitaciones. Camilita. Bueno, uno que se me viene a la mente es cuando yo creo que un defecto que yo tengo es mío y no tengo no tengo el poder o la autoridad para cambiarlo porque es parte de mí, es parte de lo que yo soy. Entonces, por más de que trate, nunca lo voy a cambiar porque es mío. Danos un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba más jovencita, yo era muy imprudente y creo que es parte también, pues creo que es algo normal cuando uno está jovencito, pero pues para mí yo hablaba todo el tiempo, no era consciente de que mis palabras importan, de que afectan a las personas que amo. Entonces, sí, hablaba sin pensar. Y era algo que trataba de cambiar porque me metía en problemas, lastimaba a las personas a veces sin querer queriendo. Y entonces tú me decías, tú lo puedes cambiar, eso es algo temporal, si tú lo trabajas tú lo puedes conquistar. Y yo al principio te creía y decía, ok, sí lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, voy a tratar, pero volví de fallado y volví de fallado. Entonces llegó un día donde te dije, yo ya no voy a poder cambiar eso porque es parte de mí, es de mi personalidad, lo que yo soy, es como soy. Y ya, o sea, llevo mucho tiempo tratando de cambiarlo y no he podido y es porque no puedo, es mío. Y tú ahí me dijiste, eso es una mentira, eso no es parte de ti, eso no es parte de lo que Dios ha creado en ti como una mujer de Dios que eres, entonces es mentira. Y mientras que tú creas en esa mentira, tú no vas a cambiar. Tienes que darte cuenta que eso no te pertenece y que Dios te va a ayudar a cambiarlo con el tiempo y con el esfuerzo. Y entonces esa noche, después de que me diste eso, te fuiste y me dejaste sola y me puse a pensar y dije, ok, tengo dos elecciones. O creo en que esto es una mentira y que no me pertenece y que Dios sí me va a ayudar a cambiarlo, o continúo creyendo que es parte de mí y me resigno a seguir siendo así el resto de mi vida. Y dije, no voy a creer en eso. Y desde ahí realmente pude empezar a cambiar hartísimo. O sea, ya ahí sí, desde que lo empecé a ver como algo exterior que no era mío y empecé a orar para que el Señor me ayudara a quitarme eso que yo aborrecía, fue que empecé a poder de verdad cambiar y vi cambios grandes. Pero una pregunta, ¿no hay cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra esencia, en nuestra personalidad, que, por ejemplo, Camila pensaba que eso era ella, era parte de su esencia, parte de su personalidad y por eso no lo iba a cambiar? Pero ¿no habrán defectos que realmente, aquí pensando, son cosas que Dios haya instalado en nosotros y por nuestra humanidad hemos como que transformado eso algo bueno en algo malo? Porque, por ejemplo, yo conozco a Camila y Camila es una persona que tiene una facilidad para hablar, para expresarse muy chévere, muy buena. Y tal vez tú hasta cierto punto no habrás llevado como que esa imprudencia, que es ese mismo don que Dios te dio para hablar, pero pues obviamente en tu inmadurez y todo eso que todo joven tiene, se transforma en algo bueno, pero ahora Dios te ha dado la oportunidad de ver eso mismo, que ya no es imprudencia, sino que es un don para poder expresarte, para todo lo que haces, transformar algo malo
en algo bueno, no puede ser eso también, que no sea que no lo puede cambiar, sino que es que ella sepa usar ese don que Dios le dio. Sí, puede ser. De todas maneras, tenemos todos una naturaleza pecaminosa y todos, eh, por la palabra lo dice, por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que todos venimos de paquete con una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Esa carne y esa naturaleza pecaminosa está en todos nosotros y en potencia puede llegar a lo máximo de la maldad o puede encauzarse, como tú dices, en lo bueno o sencillamente quitarlo y dejar que la parte espiritual, la parte de Dios, reine y gobierne en nuestra vida. Entonces, puede ser, como tú dices, que tengamos alguna habilidad y puede ser que si no estamos manejándola espiritualmente tenga una tendencia y se vaya por otro lado. Pero puede ser sencillamente un engaño, como en el caso de Camila. Yo pienso que puede ser lo que tú dices, que de pronto esa facilidad que tiene para expresarse y para hablar, pero yo también creo que hablando de dones y talentos, yo creo que también podría ser una característica también de una persona que ve algo malo en una persona y quiere ayudarla, pero lo hace mal. Entonces puede caer en la imprudencia. Puede ser también. Y con el tiempo y con el crecer, se puede convertir eso en un don para aconsejar, para ser sabio, pero bajo el gobierno del Espíritu Santo. El punto es que cuando dejamos de depender de Dios y nos independizamos y creemos que nosotros somos los buenos consejeros, que nosotros somos los que hacemos esto bien y que el don es algo mío y no que depende de Dios, porque ojo, yo recibo el don, pero yo no manejo el don. Eso es una cosa muy importante. Yo recibo el don y cuando aplico el don que tengo que hacerlo en dependencia de Dios. O sea, no me puedo desconectar. Yo ya tengo el don de sabiduría, entonces le voy a decir esta palabra. No, tengo el don, pero conectado. Como cuando te conectas a la corriente, el bombillo alumbra. Así, igualito. En esa medida que tengo el don, tengo también que cuando quiera usarlo, o cuando Dios me permita usarlo, yo tengo que saber que es que estoy dependiendo de Dios y pedirle a Dios, guíame, ilumíname, quiero hablar de parte tuya. Y entonces es cuando estamos muy claros de que dependemos de Dios y que ese don depende de Dios y que no es algo nuestro. Es que yo creo que uno no tiene la capacidad de reconocer que es un don de Dios hasta que Dios realmente lo usa para bendecir a otras personas y te usa como herramienta en ese don específico para bendecir a las personas. Porque si tú tienes algo, una habilidad, algo que te caracteriza, que está en tu naturaleza, sea el don de hablar, el don de bailar, de lo que sea, pero si tú no lo estás usando para Dios, todo es blanco y negro. Lo estás usando para tu destrucción. Si yo soy una persona que soy bailarina y no estoy bailando para Dios, no estoy bailando, mi danza no tiene un propósito, yo puedo estar bailando. ¿Para qué? Para exhibir mi cuerpo, para lo que hacen los bailarines de hoy en día. Entonces, yo creo que es eso, como lo que tú dices, no lo voy a identificar como un don hasta que Dios me revele que hay un propósito y ahí sí puedo ser ese don, esa habilidad que yo tengo, usarla para Dios. Pero hasta que yo no lo vea de esa forma me va a llevar a la destrucción. Eso es lo que yo pienso. Pero en mi caso no era algo como un don en sí, porque no era en el contexto adecuado de estoy discipulando o liderando a alguien, estoy ayudando a alguien que me pide ayuda. Era más, porque igual era joven, era más como de eso de hablar sin pensar en las consecuencias de nada, de si me hace quedar mal a mí misma o a mi imagen, porque pues la verdad nunca he sido alguien muy propenso a cuidar mi imagen. Yo digo lo que pienso
sin importar, pero entonces a esa edad era decir lo que fuera, o decirlo de alguien más, o decírselo a la persona de sí misma. Y hoy en día que estoy más grande y veo en los realities que hay esas mujeres que dicen, pues yo soy franca y yo soy honesta y yo digo lo que digo y al que le guste bien, al que no también, porque yo soy así y yo soy una persona honesta, y se jactan de que esa imprudencia que ellas tienen es una virtud porque ellas son así, y ellas dicen lo que nadie más dice, y lo veo y me identifico en que digo, qué horrible que si yo de chiquita no hubiera tenido la ayuda y las herramientas espirituales para ayudarme a cambiar, yo hoy en día podría ser esa mujer que dice Claro. eso, y lastimo y desbarato y hiero a todo el mundo en mi camino porque yo soy así y punto, y el que le guste bien. Y no es lindo. O sea, yo veo a esas mujeres y veo em, soledad, dolor. O sea, es muy triste porque si la gente no, si tú dices lo que nadie dice, tal vez estás mal porque la gente no lo dice porque es algo que no se debe decir. Así, es un rasgo de inmadurez, pero ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene ese rasgo, creen ustedes? De las justicieras que dicen yo digo lo que nadie dice, Sí, pero antes hay algo. ¿Qué hay atrás de eso? miedo al rechazo, que dicen pues no me importa que me rechaces, yo lo hago desde Que de yo soy una frente. persona Sí, frentera. pero entonces, ¿cuál es la palabra antes de rechazo? ¿Qué dijiste? Miedo. Ok. Entonces, eso es una muralla de protección que en algún momento la persona levantó porque sufrieron engaño, rechazo, desilusión, ¿no? Puede ser un papá, puede ser un familiar. Y cuando reciben ese dolor, deciden inconscientemente, que ese es el problema, que muchas veces nosotros inconscientemente levantamos barreras. Y esas barreras son de todo tipo. En este caso, esa barrera de protección es eh, darle a conocer a las personas que te rodean que tú los estás mirando, que tú los tienes bajo control, que no te manipulan, que no, y que no tienes miedo al rechazo, que a mí no me importa si no te gusta, si me rechazas, o sea, tu rechazo no me asusta. Y hoy en día, es más, hay personas que viven en las redes sociales del rechazo, porque los seguidores son personas que las odian y que les dicen guácala, pero las siguen, y esas personas viven y siguen haciendo cosas así Claro, para les que da fama. Claro, porque puede llegar un momento en el que lo natural, que es querer que la gente te quiera, se puede voltear y decir, ah, bueno, me rechazan, me odian, listo, que me sigan rechazando y me rechacen más. Y piensan equivocadamente que eso no les hace daño, pero sí hace mucho daño, porque nosotros en nuestra naturaleza nacemos para esperar aceptación, amor, aprobación. Y cuando no sucede, nos tiene que golpear un poco, así no sea mucho, pero por lo menos sí, claro, afectarnos, y lidiar con esa afectación, lidiar con que me afectó un poco y pasarlo y seguir adelante. Pero entonces sí es un rasgo muy importante de detectar ese rasgo de qué defensa levanto yo por temor a ser herido, por temor a ser rechazado, por temor a ser traicionado. Y ese rasgo es muy común. Y las personas piensan que les da fuerza, porque aparentemente se muestra como Sí, que se ven empoderadas. porque como no me importa lo que opine nadie, pero no es real. Nos estamos destruyendo por dentro, finalmente, en una posición falsa que no es natural, que no viene de cómo fuimos hechos. Fuimos hechos para ser amados y para amar, no para ser rechazados. Entonces es una posición falsa que, como tú dices, nos va dejando solos, porque imagínate en el matrimonio, imagínate una relación donde la imprudencia es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, a cientos de versículos que dice la Biblia sobre el pensar antes de hablar, sobre el que las palabras que nosotros decimos edifiquen, sobre saber cómo hablar. La sabiduría Y el y la momento. prudencia, exactamente, la sabiduría y la prudencia van juntas. Entonces una persona imprudente de sabia no tiene nada, porque es la sabiduría y la prudencia.
cuanto más sabes de una persona y más sabes, tienes una verdad, más cuidado tienes que tener al decirla. Porque lo que más lastima es la verdad, Claro. realmente. Entonces, Valerie, ¿tú qué crees que usaste en tu vida para subir una defensa que levantaste, que de pronto pensaste que me va a proteger, inconscientemente ahora pensando que dijiste me va a proteger y estaba haciéndote daño? Tiene que ver con lo que estamos hablando porque al principio tú nos preguntabas que qué mentira tenemos nosotros instalados. Y pues es algo que yo he visto en mí y también he visto mucho en las personas con las que me rodeo aquí en la iglesia, que es que nos cuesta mucho pensar que eh, es como que la vergüenza al decir tus áreas, las cosas en las que fallas, incluso hasta tu pecado, porque a uno desde chiquito le enseñan los, los trapos sucios se lavan en la casa. Ajá. No, no, eso es lo que uno aprende y eso es lo que uno dice como que, porque entonces uno piensa que todas las personas tienen una vida perfecta y los que están mal somos nosotros. Entonces creamos una vergüenza y una pena terrible Al reconocer que fallamos. a reconocer públicamente que fallamos y ni siquiera públicamente, con un líder, con un discipulador, con una persona de confianza. Y eso es algo que yo he aprendido aquí en la iglesia, que yo creo que también fue por revelación de Dios y por gracia y misericordia de Dios, que yo pude ver eso como una herramienta, el discipulado, el hablar, el no sentir vergüenza de mis errores y de mis pecados y de lo que yo Bueno, haya lo que tú cometido. estás hablando es importantísimo porque eso nos lleva a que entonces pedir perdón se ve como una debilidad. Exacto. Entonces puede ser otra mentira instalada en la mente de las personas. Pedir perdón es un rasgo de debilidad y aceptar que fallamos, que es lo mismo, es un rasgo de debilidad. Entonces imagínate en un matrimonio, ¿cómo hacemos con este principio? Y es claro y está comprobado que los hombres piden perdón mucho más fácil que las mujeres. Las mujeres para pedir perdón somos muy duras, Pero creo nos que tiene resistimos que ver mucho. con la de Valerie, porque ahora que me pongo a pensar, cuando uno pelea tanto el punto para no tener que pedir perdón, ya uno sabe que uno hizo algo mal, pero uno quiere seguir luchando y debatiendo el punto para encontrar la forma de no tener que admitir que cometí el error y no tener que no solo pedir perdón, sino el hecho de aceptar que fue mi culpa porque empezó este problema o que yo cometí el error, sí lo lleva a uno a dar patadas de ahogado y de pelear sin punto porque uno literal solo está buscando la manera de no tener que aceptar que falló. Porque aceptar que uno falla es muy difícil. Yo no sé por qué es lo que hay dentro de uno que lo hace a uno detestar el fallar, pero sí está ahí. O sea, Yo pienso que tiene que ver con la imagen, porque es que, sí, uno es eso, la mentira para mí es esa, la mentira es pensar que todas las personas están bien, que nadie está pasando por lo que tú pasas, que todas las personas tienen sus vidas así en orden perfectamente y tú al exponer tu error, al exponer tu pecado, la cosa horrible que hiciste, entonces tú te vas a ver súper mal y entonces vas a abrir la puerta para que las personas hablen mal de ti, te juzguen. Y eso es una mentira que para mí, o sea, es una mentira limitante y que gracias a Dios en la iglesia y el tiempo que llevo acá, caminando contigo como líder y todo, he aprendido gracias a Dios y he visto la bendición que trae cuando uno se expone, cuando uno... Claro, porque no hay manera de madurar y de crecer si no aceptamos la falla. El punto es que cuando pedimos perdón a Dios y a una persona, estamos diciendo, hice mal y me arrepiento de haberlo hecho de esa manera y seguido voy a cambiar en eso. Es la forma de madurar. Bueno, dice que el que no acepte, hay un dicho popular que dice que el que no acepta la falla está destinado a repetirla, a volver a caer ahí. El pedir perdón tiene tantas connotaciones lindas y preciosas que, bueno, no más en el Padre Nuestro dice, perdona para ser perdonado. Sí. Pero dice también, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esa misma manera, debemos pedir perdón a los que ofendemos,
para esperar que ellos también nos perdonen a nosotros. Entonces es muy importante. Tengo aquí Proverbios 15:31 que dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Cómo aceptamos la corrección, sinceramente, si no aceptamos que hicimos algo malo? Sí, no se ¿Cómo puede. nos corregimos o permitimos que la Biblia, la palabra de Dios nos corrija si no aceptamos que fallamos, que hicimos algo mal? Entonces fíjense que esta mentira, que es una creencia limitante, pedir perdón es debilidad, no te arrepientas de nada, no pidas perdón por nada, que son pensamientos que andan muy de moda hoy por el mundo, son completamente contrarios a la Biblia. Al revés, cuando tú dices, perdóname, me equivoqué, hice esto mal, estás tú, no es un rasgo de humillación, es un rasgo de humildad, pero no de humillación, es un rasgo de valor. Sí. Se necesita valor para pedir perdón y sentirte una persona segura y sentir que reconoces tus fallas y que sabes que aunque le reconozcas a una persona que fallaste, eso no te hace menos ni más débil ni una persona insegura, sino al contrario, es un rasgo de seguridad. Entonces, en el matrimonio, por ejemplo, para mí ha sido un proceso. Primero, otra cosa que somos más, las mujeres también, somos más rencorosas, o sea, demoramos más en perdonar. Los hombres perdonan más rápido y piden perdón más fácil. Sí, o sea, que tú puedes pedir perdón, pero te vas a demorar un poquito en estar bien. Porque entonces los esposos quieren que uno pida, ¿me perdonas? Sí. Entonces ya uno esté como si nada. Tú dices que nosotros nos demoramos un poquito más en que todo esté... Exacto, pero entonces eso es algo que se tiene que conversar, ¿no? Por ejemplo, hizo algo mi esposo, me ofendió y al rato pide perdón. Entonces hay que sentarse a hablar con el esposo, porque el esposo quiere que tú le digas, ya te perdoné, ya todo sigue bien. Claro. Y a veces, aunque nos pidan perdón y nosotras tengamos la intención de perdonar, necesitamos un ratico, un espacio, porque las mujeres somos diferentes a los hombres. Es lo mismo que en la sexualidad. En la sexualidad es como una pirámide. Ellos llegan y bajan. Y nosotras somos como un arcoíris, ¿no? En ese mismo temperamento de la mujer y del hombre, él falla, pide perdón y pide perdón. Y Nosotras tenemos un círculo distinto. Entonces, en esa medida te sientes y hablas con tu esposo y le dices, mira, mi amor, somos diferentes. Cuando tú me pides perdón, yo te voy a decir, claro, te perdono, pero dame un ratico para yo digerir todo y déjame ese espacio para que después yo venga y te diga, ay, tal cosa, ya me pasó. Dame ese espacio, por favor, porque lo necesito. Eso hay que hablarlo, o si no, no lo van a entender. Pero en las estadísticas y en lo que sabemos, las mujeres no piden perdón, pero con nada de facilidad, y no quieren perdonar fácilmente tampoco. Entonces, cuando yo me fui relacionando en mi matrimonio con mi esposo, yo sé que es verdad, porque yo así me sentía. Primero, perdonarlo me demoraba días al principio. Y me tocó empezar a orar y pedirle al Señor, Señor, por favor, yo quiero perdonar rápido. Yo, en mi naturaleza de mujer, yo quiero ser hombre en ese sentido de perdonar rápido. Ayúdame. Y ha sido un clamor que, gracias a Dios, he mejorado, pero sustancialmente. Y en el hecho de pedir perdón, también me tocó orar, porque las mujeres tenemos, bueno, no lo voy a decir yo, ¿por qué creen ustedes que las mujeres nos demoramos más en pedir perdón? Que nos cuesta más trabajo pedir perdón, reconocer que fallamos. Yo creo que tendemos a justificarnos mucho. ¿Por qué? Yo tiendo a justificarme, porque casi todas las cosas que yo hago, buenas o malas, en mi mente y en mi mundo tienen un razonamiento y tienen una razón de ser. Entonces, tal vez, voy a hablar por mí, no sé si por otras mujeres que nos estén viendo, pero casi siempre mis errores es porque, bueno, pero tú sabías que tal cosa, tú sabías que yo soy así, tú sabías que tal, y por eso me cuesta realmente perdonar. Bueno, vamos a dejarlo para el siguiente podcast. Lo vamos a dejar porque
este tema es un tema muy importante y vamos a quedarnos con esa pregunta. De aquí en 8 días, Una semana para pensar. piensen, escriban sus posibilidades. ¿Y por qué las mujeres nos cuesta más pedir perdón? ¿Por qué las mujeres tenemos una dificultad más grande en reconocer que fallamos? Eso lo vamos a hablar con la bendición de Dios la próxima semana. Por lo tanto, por ahora, vamos a orar por lo que hablamos en este día, por la dificultad en aceptar que nosotros somos personas que fallamos y que tenemos esos principios instalados, probablemente el que decía Camila, el de yo soy sincera y digo la verdad, y son barreras de protección que levantamos, pero que nos hacen daño a nosotros y a los que amamos. Así es que si te parece, repite conmigo: Padre precioso, en este día te doy gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tu palabra me hace crecer y madurar. Señor, hoy sé que tú me amas porque has enviado a Jesús de Nazaret para morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Creo que tú, Padre, y Jesús me protegen en todo momento y lugar. Por lo tanto, yo no necesito defenderme, porque eres tú quien me defiende, quien me guarda, quien me protege. Muéstrame esas barreras falsas que yo haya levantado para bajarlas y no tener miedo, Señor. Dame tu confianza y tu seguridad para poder madurar y vivir en libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias Camilita, gracias Valerie. Las invito a que se queden conmigo para el siguiente podcast y nos veremos entonces con la bendición de Dios. Bye.